Hola, muy buenas tardes. Un día más comenzamos Negocios de Carne y Hueso, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup, pyme, autónomo, y lo hacemos como siempre, trayendo, localizando para ti las mejores herramientas y las claves para superar cualquier obstáculo y triunfar con tu empresa. Ya sabes que siempre te digo que emprender, que a ser empresario no se aprende en la universidad, se aprende con la experiencia de los que ya lo han vivido, conociendo sus éxitos, pero sobre todo sus fracasos. Por eso este programa lo hacemos empresarios y emprendedores como tú, de carne y hueso, que hablamos tu mismo idioma y que te acompañamos si quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Sube música. Y hoy te hemos preparado un programa muy especial. Ya sabes que desde Negocios de Carne y Hueso en Radio Intereconomía hemos puesto en marcha una serie de ciclos de jornadas radiofónicas con público en directo, tratando de llevar soluciones a los principales retos de empresarios y pymes por todos los rincones y lugares donde el tejido empresarial esté presente. Y por eso salimos del estudio porque queremos estar aún más cerca de ti, dando voz en primera persona a los negocios de carne y hueso. Hoy, desde la sede de Auren en Madrid, en pleno corazón del distrito financiero, con vistas al estadio Santiago Bernabéu, en obras, eso sí, y con un público estupendo que nos acompaña, al que agradecemos su presencia y al que abrimos también estos micrófonos. Pues bien, hemos preparado una jornada que lleva por título Empresas y planes de pensiones para empleados. ¿Cómo nos afecta la nueva normativa que entra en vigor en enero del 2023? Una ley que sin duda va a afectar a empleados, pero sobre todo a las empresas y personas con empleados a nuestro cargo. Subimos música, Dani. Y para tratar este asunto con la importancia que merece, hemos preparado una mesa de debate con protagonistas del sector que nos van a permitir conocer los detalles que nos atañen, nos van a dar las principales claves y van a resolver las dudas que están surgiendo en torno a esta normativa y sus alcances económico, social y empresarial. Así que, sin más, voy a presentar a mis acompañantes en esta mesa de debate, que son los que saben de la materia. Tengo a mi lado a Javier Cantera, presidente de Auren Consultores y de la Fundación Personas y Empresas, presidente también de la Plataforma de Empresarios y Directivos Palentinos y miembro del Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial. Autor de más de 28 libros profesionales de psicología del trabajo y recursos humanos y docente, entre otros centros, en el Instituto de Empresa, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Cámara de Comercio, en la EOI o en la Escuela Europea de Milán. Tengo también a Juan Chozas a mi lado, actual of counsel en el área laboral y de recursos humanos en Auren, abogados y asesores fiscales, colaborador habitual en foros, revistas, comités nacionales e internacionales, publicaciones especializadas. Fue inspector de Trabajo y Seguridad Social, director general del INE, secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, vicepresidente del Comité de Empleo de la Comisión Europea y consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en la Embajada de España en Washington. Con este currículum es el más idóneo para ponernos en contexto sobre la materia. Tenemos también a Juan Manuel Cruz Palacios, director de Relaciones Laborales, PRL y Sostenibilidad e Infraestructuras de Acciona. Ha ocupado distintos cargos en Acciona desde 2004 y hoy nos aportará su experiencia al ser este sector, el de la construcción, el que primero ha abordado las medidas de la nueva normativa de planes de pensiones a empleados. Nos acompaña nuestro experto en el área de seguros, José Torregrosa, socio y cofundador de Global Finance, correduría de seguros, líder de venta online en España, asesoría especializada a las empresas a través de la Dirección de Recursos Humanos sobre las distintas alternativas que existen en el mercado asegurador para proteger a sus empleados. Anteriormente fue subdirector general comercial en Plus Ultra y director general adjunto
en Aviva Vida y Pensiones, la compañía inglesa en la que desarrolló una especial sensibilidad y sobre todo especialización hacia los productos de vida y pensiones. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, un poquito de música y comenzamos. Pues por supuesto agradecemos a Auren la acogida en sus instalaciones, estamos en un entorno privilegiado y es que para hablar de personas, de su gestión y talento y de empresas y líderes no podíamos estar en un sitio mejor, ¿verdad, Javier Cantera? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias porque no existe empresa sin personas. Obviamente las personas es la explicación racional de cualquier obra empresarial, ¿no? Y nosotros desde hace mucho tiempo, anteriormente en BLC y ahora aquí en Auren, pues hemos defendido claramente la importancia de apostar por las personas y más en un momento como el actual, un momento post-COVID, donde claramente todas las medidas de este tipo tienen que ser muy aseguradas y muy miradas, porque sí que es verdad que las personas necesitan apoyo y desarrollo adecuado al desarrollo como personas dentro de una empresa. Desde luego que sí. Bueno, has hablado y todos hemos hablado de la incertidumbre económica de lo que estamos viviendo, que desde luego está impactando de lleno en el mercado de trabajo con la entrada en vigor de la reforma laboral. Muchos retos por delante para los gestores de personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más preocupa en un momento como este a personas y empresas, Javier? Pues en la gran preocupación está lo que se puede llamar aquí desafección afectiva, ¿no? Los americanos lo llaman la gran dimisión, el trabajo, bajo rutina, no el trabajo creativo. Es un poco el gran problema de la desafección después de la pandemia que hemos tenido de las personas con las empresas, como el propósito de las empresas coincide o no coincide con el propósito de las personas. Ese es un gran problema. Por lo tanto, toda medida que venga a generar mayor ecosistema de atención a las personas dentro de las empresas es muy bienvenido en este momento. Por tanto, es fundamental conseguir esa involucración cada vez mayor emocional con las personas. Y obviamente la previsión social, todos estamos muy preocupados siempre sobre nuestro futuro, qué va a pasar y qué vamos a hacer. Con lo cual es una preocupación hoy día muy importante para las personas el trabajar el factor de qué va a pasar en un futuro con su situación personal una vez que ha pasado el momento de estar trabajando en una empresa. Bueno, hablaremos también de esa gran dimisión, si es posible que se repita un fenómeno como el de Estados Unidos aquí. ¿Qué piensas? ¿Creéis que es posible que se repita algo así? Yo creo que es un poco lejano. Obviamente ni la legislación, ni la mentalidad, ni el mercado de trabajo va a posibilitar que exista una gran dimisión como está en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienes un coste de despido como el que tienes aquí, ni tienes claramente también con una situación de un mercado mucho más activo. Aquí es menos activo. Pero sí estamos notando de que cada vez más, por ejemplo, pues la gente pide unas situaciones diferentes, ¿no? Si se puede teletrabajar desde situaciones lejanas a tu propio centro de trabajo, si las personas en un momento dado pueden tener situaciones más de bienestar. Por lo tanto, yo creo que no se va a dar la gran dimisión que se da en Estados Unidos, pero sí se da una desafección emocional muy fuerte hacia las empresas. Por lo tanto, los gestores de personas tenemos que dotar a las empresas cada vez más de mecanismos y sistemas que posibiliten que la gente se sienta más identificada con la propia empresa. Por Y eso se pueden hacer cosas, que es lo importante, ¿no? Totalmente. Hay herramientas y hay claves para hacer eso. Desde luego, sí que está claro que la preocupación por el futuro de las pensiones y la sostenibilidad del sistema es un tema que sigue preocupando mucho a los españoles. Pero ¿realmente hay una solución clara al respecto? ¿Hay una hoja de ruta sobre qué cosas se tendrían que cambiar o se tendrían que hacer? Pues bueno, yo aquí dejo casi más la opinión a los expertos como Juan sobre este tema. A mí lo que más me preocupa en este momento es que la gente tiene que ser consciente de que las personas no solamente tenemos unas necesidades a corto plazo, tenemos siempre unas necesidades a medio y largo plazo. Y que en los modelos hasta este momento en el cual
dependíamos de una seguridad social en la cual nos daba esa situación, pues obviamente ni en Europa existen, ni creo que vamos a existir en un futuro que sea lo suficiente para satisfacer esas necesidades que vamos a tener posteriormente. Por lo tanto, es necesario buscar formas alternativas. Estas medidas que han sido aprobadas van buscando una cosa que desde hace mucho tiempo hemos hablado los expertos, la famosa mochila austríaca, digamos, que la gente tenga unas garantías personales de seguridad futura, ¿no? Y yo creo que viene bien, y más en este momento, y yo creo que es una gran ocasión para reflexionar. Luego podemos sentar si la legislación es buena, es mala, pero yo creo que está bien en cuanto al fondo, en este momento es muy necesario. Bueno, entonces, ¿cómo se presenta? Te contesto, Javier, y ahora ya nos metemos de lleno con Juan. ¿Cómo se presenta el futuro para los trabajadores, los que gestionáis personas? Pues yo creo que el futuro, como todo futuro, es incierto, porque si no sería futuro, ¿no? Pero sí que en este momento de incertidumbre cuántica, porque ya no es incertidumbre cuántica, es ya encanta. Cuántica, entra por todos los sitios. No tenemos ni certidumbre. Lo más cierto es que todo es incierto, ¿no? Con esa situación que tenemos, lo que tenemos que dar la gente de gestión de personas es ante todo posibilidades, digamos, de que la gente vea que estamos trabajando porque las personas tengan un mejor futuro dentro de la propia empresa. Es lo que podamos asegurar, porque claramente, por mucho que queramos asegurar, los negocios van cambiando, la situación va cambiando y las salidas y entrada de personas va a ser necesaria. Sí. Por lo tanto, unas medidas que posibiliten que esa salida y entrada de personas se lleven en sí mismo la posibilidad de tener parte de su futuro en algún tipo de aportación a través de planes de pensiones de empleo, consideramos que puede ser una buena oportunidad para crear mayor confianza en las personas y, por lo tanto, más compromiso. Y el compromiso lo que se materializa es en una mayor retención del talento. Por lo tanto, queremos más compromiso para que haya mayor retención del talento en el futuro de las empresas españolas. Con lo cual, el primer consejo, por llamarlo de alguna manera, para que bueno, este futuro, ¿no?, de los trabajadores y de las empresas podría ser este, ¿no? Ir pensando en este plan de pensiones para empleados, por lo menos conociéndolo y sabiendo que nos puede aportar pues bueno, para esa retención de talento, ¿no? Totalmente. En este momento se tiene que convertir en una parte importante que tú vayas a una empresa que piensa en tu futuro y que obviamente quieres desarrollar, involucrarte y digamos, ser parte de esa empresa, porque claramente no solo es una empresa que mira el corto plazo, sino mira el medio y el largo plazo de tu empresa. Bueno, pues vamos a averiguar qué es esto del plan de pensiones de empleados como medida para que retener a ese talento y a esos trabajadores. Juancho Zas, buenas tardes, of Counsel de Auren del área laboral. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Bueno, pues vamos a situar este contexto, este marco socioeconómico. Lo primero, cuando hablamos de planes de pensión de empleo, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Vale. Vamos a ver. La protección social en la mayoría de los países desarrollados y según el propio modelo de nuestra Constitución, se identifica o técnicamente se señala que tiene 3 pilares. El primer pilar, todos lo conocemos, es la seguridad social. Sí. La seguridad social, que es obligatoria y que nos genera las pensiones de jubilación, invalidez, etc. El segundo pilar es esa protección social que no es alternativa a la seguridad social. La seguridad social es obligatoria. Y ahora pasamos a sistemas de protección voluntarios. La Constitución española dice que son libres. Esto es, se hacen o no se hacen. Y el segundo pilar es el que hacen las empresas para sus trabajadores. Es lo que se llaman los planes de pensiones de empleo. Y el tercer pilar es el pilar individual, el que hace cada uno. Acordaros cuando las desgravaciones fiscales eran más atractivas, cuando llegaba la época, el fin de año, dice, a ver qué meto en el plan de pensiones. Ese sería el tercero, el individual. El segundo, el de las empresas, España es un ejemplo anómalo. Prácticamente todos los países desarrollados, todos los de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, tienen un enorme desarrollo de los planes complementarios de empresas, de los planes de pensiones de empresa. No es el caso de España. Vale. España prácticamente no tiene. Y es lo que el legislador ahora intenta corregir.
Cuando hablas de estos 3 pilares, son los sistemas de protección social que entiendo por lo que dices que cumplen todos los países desarrollados, ¿no? Por así decir. Es algo común a todos los países. Sí, ¿no? sí. Todos los sistemas de protección social se organizan así, con variaciones. Y es ahí donde, en ese segundo pilar, el de estos planes de pensiones colectivos, donde España está a la cola pues una vez más. No tira. En España los planes de pensiones de empleo, que se podían hacer, hay una ley de 2002 que permitía hacerlos, se han hecho prácticamente solo en sectores identificados con grandes empresas, sector financiero, seguros y tal. Pero como sabéis, y tú mejor que nadie, España es un país de pymes. Entonces, en todos aquellos sectores en que el empleo se caracteriza por las pymes, ahí no hay desarrollo. De hecho, el patrimonio total de los planes de pensiones de empleo en España es apenas el 3 y pico %. Mientras que en la media europea se sitúan entre el 25 y el 50% del Producto Interior Bruto. Veamos la enorme diferencia que tiene con otros países. En España, la población que se beneficia de los planes de pensiones de empleo es apenas el 10% de la población total ocupada. Y también en Europa, 50-60% son muy habituales. Vale, o sea que las cifras están ahí, son claramente desfavorecedoras para España. Has hablado de la ley en el 2002. ¿Qué antecedentes a esta normativa que supuestamente empieza en enero y ahora queremos saber más? ¿De dónde venimos? ¿Qué había antes? No, vamos a ver. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué había antes? Venga. Antes había primero solo la seguridad social. Sí, esa es la obligatoria, el pilar 1. Correcto, el pilar 1, bien visto. Entonces, todos los países desarrollados, a medida que las tasas de nacimientos disminuyen, a medida que la prolongación de la vida es una característica de nuestro desarrollo social, van viendo que solo con la seguridad social, para aquellas personas que quieran mantener unos niveles de renta cuando se jubilen o se retiren, o para aquellos que quieran tener un buen nivel en el retiro, confiar exclusivamente en la seguridad social te va a cubrir los mínimos vitales, pero no te va a garantizar unos niveles de renta razonables. Entonces, es por eso, porque en 2002 el legislador pues aprueba la legislación de los planes de pensiones. Sí. Ahí están los individuales y los de empleo. Evidentemente se podían hacer según la ley, pero no resultaba muy atractivo. Como he dicho, solo los grandes sectores realmente utilizaron estas disposiciones. Sí, porque realmente también entiendo que la tendencia de los últimos años de estas políticas fiscales en España se limitaban a esa deducción por las aportaciones en los planes de pensiones individuales, más que a los planes de empleo, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Que además han ido disminuyéndose. Ese es el problema. El problema es que la estrategia de nuestro legislador es que como los planes de pensiones individuales han tenido un cierto desarrollo, así como los de empleo significan el patrimonio del 3% del Producto Interior Bruto, los individuales significan el 7%. Entonces lo que quiere ahora el legislador, o parece que quiere, es trasvasar la capacidad de ahorro que se había concentrado en planes individuales, pasárselo a los de empleo. ¿Cómo? Reduciendo los incentivos fiscales a los individuales y dando nuevos incentivos a los de empleo. Hay quien opina que esta es una estrategia errónea, o sea, que no hay que perjudicar a uno de los pilares en beneficio de otro, sino fomentar cuanto más mejor la previsión que cada uno, en función de su nivel de renta o en función del empleo que tenga, pueda desarrollar. Tenemos que pensar que los patrimonios del total de planes de pensiones individuales o de empleo, en la gran mayoría de los países desarrollados, supera su patrimonio al 100% del Producto Interior Bruto. Esto significa que hay grandes gestoras de fondos de empleo que son inversores responsables, que piensan a largo plazo, que son una sólida base de la economía nacional. En España esto significa un patrimonio del 10% del Producto Interior Bruto. Es un polígono que tiene muchas más caras
que la simple capacidad de ahorro individual. Vale, entonces, a ver, entiendo que llega esta nueva normativa, entra en vigor y realmente viene a impulsar estos planes de pensiones, este pilar 2, que es el que falla. ¿Se va a conseguir con las medidas propuestas? Como ha dicho Javier, el futuro es incierto. Nada, que vamos a ver. Que no tenemos la bolita mágica. Exacto. El legislador y el gobierno hace una apuesta de futuro por ello muy ambiciosa. ¿Qué cambia ahí? Antes de eso te digo la apuesta. Venga. El plan de reformas, transformación y resiliencia señala que el objetivo de España es tener al 80% de la población ocupada cubierta por planes de pensiones de empleo en 2050. Estamos en el 10. Ahí está la apuesta. Ahora, ¿cómo lo hace? Del 10 al 80. ¿Cómo lo hace el legislador? Pues simplificando los trámites que hasta ahora eran necesarios para la constitución de los planes, dándoles mayores incentivos fiscales, de seguridad social, de limitación de gastos de gestión y creando dos nuevas figuras. Una es el Fondo de Pensiones de Gestión Pública abierto, de tal manera que planes de pensiones de empleo pueden incorporarse a ese fondo público gestionado por las autoridades públicas, por el Ministerio de Economía y Hacienda, básicamente, y creando los planes de pensiones de empleo simplificados, que son unos planes más fáciles de montar y que se encomienda su desarrollo a la negociación colectiva sectorial. Vale. ¿Por qué? Porque entiende el legislador que si hasta ahora solo había un desarrollo pequeño en algunos sectores, mediante la negociación colectiva por sectores, se puede extender a toda la población ocupada. Lo que pasa es que esto es una apuesta. Luego podemos entrar en las luces y las sombras que tiene. Pues ahora entramos en las luces y las sombras. Queremos saber más, ¿verdad que sí? Queremos saber mucho más de esto. Pero como has hablado de sectores, vamos a saludar, si os parece, a Juan Manuel Cruz Palacios, director de Relaciones Laborales de PRL y Sostenibilidad de Acciona, que ha sido el sector que primero ha entrado en pues no sé si llamarlo negociación colectiva o ya directamente sin negociación y sin nada. Buenas, José Manuel. Hola, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos escucháis por la radio. La verdad es que es una estupenda oportunidad poder compartir la experiencia que hemos tenido en el sector. Es verdad que el sector de la construcción es un sector históricamente muy innovador, aunque no parezca así probablemente a mucha gente, pero ya en 1992, que fue el primer convenio, justo este año además ha hecho 30 años de ese primer convenio, establecimos algunas cosas que después han sido enormemente novedosas y diferentes. El contrato fijo de la construcción, la fundación laboral de la construcción, es decir, hemos hecho muchas cosas como sector que no se han repetido en otros sectores, que la legislación lo permitía y que han sido enormemente beneficiosas para todos. Tanto es así que en 30 años y en momentos muy complicados de nuestra vida económica y empresarial hemos conseguido ser un sector sin ninguna conflictividad laboral relevante. Y esto, con el 92 por medio y demás, no es fácil. Bueno, con el 92 por medio y teniendo en cuenta que 1,3 millones, según el INE, de personas ocupadas en profesiones están vinculadas al sector de la industria inmobiliaria y al sector de la construcción. Bueno, el dato es verdaderamente relevante. En 2008 éramos 1,9, prácticamente 1,87 millones de personas. Cayó a 800.000 personas, algo menos de 800.000 personas en plena crisis en 2012 y hemos recuperado prácticamente el 80% de la ocupación en estos años. Es un sector de un dinamismo enorme y siempre lo ha sido cuando teníamos pleno empleo y es ahora cuando tenemos una situación en la que hay muchísima demanda de profesionales en el sector. De hecho, tenemos ese mismo problema de retención, tenemos ese mismo problema de atracción de buenos profesionales y de hecho tenemos probablemente en términos cuantitativos, es probablemente uno de los mayores centros de formación del país, que es la Fundación Laboral de la Construcción, con 52 centros provinciales, donde formamos a cientos de miles de personas.
Pues mira, yo ese dato no lo conocía. Me parece muy bien que haya donde se forme, un sitio donde se forme también al sector de la construcción, que lo desconocía. Desde luego habéis sido pioneros, habéis abierto el camino. ¿Qué ha supuesto esto para vosotros, José Manuel? Pues de nuevo... Juan Manuel, perdón. No, no te preocupes. De nuevo, volver a analizar el marco legislativo que tenemos y encontrar aquellos elementos que creemos que pueden aplicarse a nuestro sector. En este caso lo teníamos clarísimo. El plan de pensiones de sector, en nuestro caso es una modalidad dentro de los planes de pensiones de empleo, nos permitía bastantes cosas. Primero de todo, ofrecer a los trabajadores y trabajadoras del sector un elemento de retención a medio y largo plazo. Todo el mundo comprendemos que las obras empiezan y terminan, y aunque tenemos un contrato que pretende dar una cierta continuidad a los trabajadores, también es cierto que tenemos valles, momentos en los que ese trabajador o esa trabajadora tiene que buscarse un empleo alternativo. El mantenerse vinculado al sector a través de ese dinero que va a tener en su fondo de pensiones a través del plan de pensiones sectorial nos permite mantener esa vinculación. Es decir, ese trabajador o trabajadora va a querer volver al sector de la construcción en el momento que tenga oportunidad porque sabe que ahí seguirá cotizando para su futura pensión. Ese era el primer elemento, lo teníamos muy claro. El segundo elemento es que no es... nadie le cabe duda que este año ha sido un año de negociación colectiva compleja. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos en un escenario de inflación que hacía muchos años que no teníamos, nos hemos vuelto a enfrentar a él y tampoco muchos de los participantes en esa negociación teníamos las herramientas que pudiéramos tener aquellas personas que hemos negociado en otros entornos económicos, ¿no? Pero ahora teníamos que atender una demanda de crecimiento salarial muy elevada y a la vez tratar de evitar que ese enorme volumen económico fuera al sistema generando esa especie de círculo pernicioso de inflación acelerada, ¿no? Con el sistema de aportación al plan de pensiones creemos que hemos encontrado una solución bastante equilibrada. Hemos hecho una subida salarial, creemos que razonable, pero una parte de ese dinero la drenamos del sistema automáticamente y la incorporamos a esos planes y fondos de pensiones, con lo cual no fomentamos esa inflación en espiral, ¿no? Tiene un elemento además todavía más positivo, y es que uno de nuestros objetivos como sector es que, como en otros muchos países, esos fondos de pensiones de nuestro sector se reinviertan en el sector. En todos los países hay el fondo de no sé qué asociación, de no sé qué, el fondo de no sé qué sindicato, que se invierten en infraestructuras sostenibles. Y queremos y creemos que así será, que una parte importante de esos dineros, que luego lo podemos cuantificar, vuelvan a nuestro sector en esas inversiones a través de los fondos de inversión de infraestructuras a enriquecer de nuevo el sector y a generar empleo al final, que es lo que se pretende. Desde luego. Bueno, esperemos que el ejemplo y haber abierto ese camino sirva de ejemplo ahora que otros sectores y que la negociación colectiva sea un poco más sencilla porque se abre ahí otro melón importante. El ministro Escrivá planteaba en septiembre un diseño de políticas en este sentido, diseño de políticas en un entorno en un contexto de incertidumbre, así lo titulaban. Cuéntanos un poco, Juan Manuel, en qué consistía. Bueno, ¿y cómo os ha afectado? Claro, realmente lo que el ministro planteaba, que ha explicado fenomenal Juan Choza, es un poco esa estrategia del gobierno en relación con los tres pilares de la previsión social. Él claramente lo quería orientar a ese segundo pilar. Por supuesto, el primero está ahí, el primero es algo de lo que hablamos poco, probablemente menos de lo razonable y necesario, pero en ese segundo pilar sí que hablamos mucho. Lo que nosotros pretendemos es algo que en otros países se produce. Para que tengamos una idea, los oyentes tengan una idea, si aportamos un 1% de la masa salarial de ese 1,3 y pico millones de trabajadores que tenemos en este momento en el sector, en 3 años tendremos más de 1.000 millones de euros en el fondo de pensiones del plan. Y en 5 años podemos llegar a una cifra por encima de los 3.000 millones. Es decir, estamos hablando de cantidades relevantes, de una aportación al Producto Interior Bruto interesante y sobre todo de la capacidad de reinvertir esos ahorros, que son ahorros de los trabajadores, en nuestro sector. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que el ministro plantea y eso es lo que ese reto es el que nosotros como sector hemos considerado que era muy oportuno. También es muy relevante que, pese a algunas declaraciones de algunos sindicatos en un momento determinado, los sindicatos en nuestro sector han apostado desde el primer momento por esta solución. Han creído que era una solución viable, han creído que era una solución positiva para el sector
y lo hemos firmado, si no, evidentemente no lo hubiéramos firmado. Sí, ¿no? Ese borrador, lo tenía por aquí, el borrador del Reglamento de Especificaciones del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del sector de la construcción. Es en el que os habéis basado y sobre el que estamos trabajando ahora, ¿no? Efectivamente, tenemos todavía pendiente algún desarrollo legislativo, algún reglamento y alguna orden ministerial por ahí pendiente que estamos esperando en las próximas semanas, pero nosotros ya estamos trabajando en nuestras mesas de diálogo con los sindicatos en ver cómo vamos a articular, porque evidentemente una cosa es muy fácil decir, vamos a tener un plan de pensiones del sector, y otra cosa es luego bajar al detalle, Claro. Que como bien sabemos todos hay que ser muy cuidadosos en los detalles de cómo va a operar, cómo se van a hacer las aportaciones, en qué términos las grandes empresas, las pequeñas empresas, los autónomos, que en nuestro sector hay muchos, y hay muchos elementos que tenemos que terminar de afinar. Pero yo creo que, por lo menos la percepción que tenemos todos, es que hay voluntad de que este sea de nuevo un ejemplo diferencial de cómo un sector puede ser innovador, cómo puede abrir camino. Y de hecho lo que sí que estamos teniendo es muchas consultas de amigos y compañeros de otros sectores que nos dicen, oye, ¿cómo va? Están muy atentos, ¿cómo va? ¿Cómo vais? Las preguntas que hay aquí, ir apuntándolas. ¿Cómo vais? ¿Qué fechas se manejan? Bueno, parece, yo creo que tenemos que ser optimistas por cómo va todo, que antes de final de año tendremos perfectamente constituido el plan. Antes de final de año es minuto y medio. Minuto y medio. Estamos en plenas mesas abiertas y yo creo que las aportaciones, por suerte, empezaremos a hacer a las empresas, pues esperemos que a primeros del 23. O sea que ya. Sí, muy rápido. Qué gran noticia. Bueno, llegados a este punto hay un montón de preguntas que nos estamos dejando para abrir ahora los micrófonos ya para todos, pero llegados a este punto, con toda esta información, toca hablar con nuestro experto en seguros, José Torregrosa, socio cofundador de Global Finance, correduría de seguros, líder de venta online de seguros de vida en España. Déjame recordar a los oyentes que en Global Finance asesoran a las empresas a través de la Dirección de Recursos Humanos sobre las distintas alternativas que existen en el mercado asegurador para proteger a sus empleados. Operan con todas las compañías aseguradoras y conocen las características de los productos que disponen para ofrecer soluciones adecuadas a cada empresa en función de su tamaño y de sus necesidades. ¿Verdad, Pepe Torregrosa? Buenas tardes. Así es. Te tengo aquí, pero vamos, tienes mucho que decir también de esto, ¿eh? Porque bueno, te llevas aquí hay personas que están mucho más preparadas y mucho más metidas en lo que son los planes de pensiones de empleo. Es verdad que los planes de pensiones de empleo, como han comentado mis colegas, se ha desarrollado muy poco en nuestro país porque, bueno, los que tenemos memoria histórica, ha habido muchas presiones siempre a la hora de constituir esos planes de pensiones con las comisiones de control, ha habido con los reglamentos de esos planes de pensiones, si se destinaban partes de los beneficios de la empresa, ha sido muy conflictivo. Y por eso se han desarrollado poco, siendo, yo creo que ahora posiblemente se acierte, haciéndolo como se está planificando ahora, y aunque suene así un poco mal, debería de ser casi imperativo, es decir, que las empresas, cuando alguien empieza a trabajar a los 25, a los 30 años, eso pasa en otros países, ya vaya, igual que nadie pregunta cuánto voy a pagar de seguridad social o del fondo de empleo, en la nómina hay una serie de conceptos que nadie entiende, pregunta, pero que nos quitan, incluida la retención, ¿no? Entonces, una parte pequeña, porque como ha comentado José Manuel, una parte pequeña nos puede ayudar con los años. No vale de nada a los 50 años pensar que necesito un plan de pensiones porque no vale nada, no tenemos tiempo, y más ahora que también están limitados en el tercer pilar a 1.500 euros. Antes podía meter 10.000. Todos los años te desgrababas y podías a lo mejor en 15 o 20 años pues crear un fondo de 200.000 euros, o algo así, como hay algunos derechos consolidados en el sistema individual. Pero con 1.500 euros es imposible. Por lo tanto, no digo que tenga que ser obligatorio, pero sí, es muy recomendable que todos tengan la opción y tengan la contratación de su plan de pensiones de empleo, además, por supuesto, del primer pilar, y en lo que se pueda también con el tercer pilar o con otras fórmulas de ahorro que hay y que a lo mejor son discriminatorias, porque es verdad que se produce un salto importante entre el último salario y la pensión. Antes lo estábamos comentando, en España es poco ese salto, afortunadamente, todavía,
el salto es, pues prácticamente se mantiene el 74% del último salario, ¿vale? Pero eso en otros países es abismal el salto, ¿vale? Y aquí depende en qué tipos de rentas, en qué tipo de salario sea tu último salario, también hay un salto muy importante. Entonces eso... Y si eres autónomo, claro, ni te cuento. y con la esperanza de vida, porque antes la gente se jubilaba y a los 8 o 10 años, pues se acababa... fallecían. Pero es que hoy el tema es que duran 30 años, duramos 30 años, nos vamos a los 95. Y hoy leía que vamos a o sea superar que los 120 muy bien la de gente salud. se jubila joven, quiere viajar, quiere hacer un montón de cosas, quiere vivir, quiere jugar al gol, quiere hacer deportes, quiere como si tuviera Como una tú, edad, para del surf y todo. muy jovencitos, ¿vale? Pero es verdad que con una pensión pues de 1.000 y pico euros, pues es muy imposible, Sí. poco posible el mantener ese nivel de vida, ¿verdad? Totalmente. Bueno, además, tú llevas una vida dedicado, por así decir, al seguro de vida y pensiones, o sea que ha sido como tu especialidad. Ha evolucionado mucho el sector en estos años, pero yo te he oído mucho hablar de, pues eso, de eso que acabas de decir, ¿no? De concienciar a la sociedad sobre este problema de las pensiones y empezar desde muy jovencito, desde muy jovencitos con esta aportación, que si nos la quitan directamente, pues bien, pero ir concienciando a la sociedad. Es fundamental. El problema es que el grave problema lo tenemos con los baby boomers, es decir, con los que nos vamos a jubilar o los que a partir del 2023. Estamos de aquí a los próximos 15 años se jubila muchísima gente. Pasaremos de 9 millones de pensionistas seguramente a 12 o a 15 millones, con una población activa ahora mismo está en 22 millones. O sea, que al final cada empleado en activo va a tener que pagar, pues imaginaros, o sea, la proporción o tendrá que salir de los presupuestos. Es decir, que el problema es que la generación de los baby boomers no tenemos esa solución. Lo que se trata es de solucionar las futuras generaciones que quizás no tengan el problema tan agravado como lo vamos a tener ahora por un tema demográfico, es un tema de edad, ¿vale? Que se podrá sustituir ahora con los baby boomers, con un tema de migración, o se podrá sustituir con otras cosas, pero es muy complicado. O sea, yo recuerdo en la etapa hace 17 años en Aviva, cuando veíamos en la vida de pensiones, cuando veíamos la pirámide poblacional, daba miedo, o sea, había que saltar y buscarse algo para cuando nos jubilásemos montar nuestro propio negocio, porque si no nos tendríamos que acostumbrar a vivir con muy poco dinero. Hace 17 años, cuando veíais esa pirámide poblacional en Aviva, y la recuerdas, ¿ha cambiado? O sea, ¿se ha cumplido esa pirámide? Sí, claro, la pirámide poblacional, claro, porque no ha habido ninguna guerra, no ha habido ningún dato, a pesar de la pandemia, la pirámide poblacional pero lo veíamos sigue como igual, algo muy lejano. En los que hoy tienen 65 o 70 años, la pirámide poblacional se sabía, o sea, cómo van en una pirámide poblacional, lo que vas viendo es en cada tramo de edad la gente cuál es su tasa de mortalidad, de supervivencia, y sabes cuántos van a llegar en el 2030 a ser pensionistas o en el 2035 o en el 2040. Y la mala noticia es que la tasa esta de retención que hablamos o de reemplazo que está en el 72%, dentro de 7 años estará cerca del 50%. Es decir, que la gente se jubilará seguramente y tendrá solo el 50% del último salario. O sea, que de la noche a la mañana es verdad que tendremos menos gastos. Los hijos ya se han ido, aunque vuelven, muchos de ellos, aunque algunos vuelven. Entonces la tasa... Los que no se van nunca y los que vuelven. Esta tasa de reemplazo de sustitución de 50% hay que acostumbrarse a ella. Es decir, que sepamos que en el 30-35 podemos tener, los que no hayan buscado otros sistemas de ahorro que nos permitan complementar esos ingresos, vamos a tener eso. Con lo cual, estos planes de pensiones de promoción pública, que creo que se llaman así en el mundo asegurador, ¿es correcto? Planes de pensiones de empleo de promoción pública, sí. Vale. Son lo que pueden solucionar esta situación, o por lo menos una Ya parte. digo que llegan tarde, esto tendría que haberse hecho pues en el 2002, cuando decía... Llegan tarde los baby boomers, llegan tarde, a lo mejor claro, los porque X, el problema grave lo tenemos en los próximos 10, vale. O sea, ya presente y en los próximos 10 o 15 o 20 años. Luego, los que hoy empiezan a trabajar con 25 o 30 años... El problema es que no se preocupan. La mala noticia, además, es que van a tener que trabajar hasta los 70 y largos, seguramente, hasta los 74 años. O sea, aquí lo más jóvenes, paciencia. Esto de que quererse prejubilar a los 50, eso, o sea, creo que va
va a desaparecer, ¿verdad? Eso que pasaba en las grandes empresas públicas y no públicas, y monopolios, que la gente con 52 años se jubilaba. Eso, para los que ahora tienen 30 años, que se olviden, ¿vale? Porque van a tener que trabajar durante muchos años. Con lo cual, el panorama es ese. O sea, llegamos tarde a la generación de baby boomers, pero es absolutamente necesario que estos planes, desde mi punto de vista, se pongan en marcha para que la gente cuando entre tenga dentro de su nómina este concepto y lo vean tan normal. Con lo cual, mucha difusión, mucha comunicación con jornadas como la que estamos haciendo. Es absolutamente necesario que se conciencie desde ya la sociedad de este cambio de tendencia. Entiendo que este es el primer paso. Javier, concienciar y difundir este mensaje. Sí, yo creo que hay que difundir y también estamos en un momento dado donde hay que saber generar algo de confianza en el futuro, ¿no? A mí me da mucho miedo términos como la futurofobia, la cantidad de distopías que existen, que antes, cuando yo era joven, hablábamos de utopías, ahora hablamos de distopías. Y al final la gente entra en un bucle melancólico sobre el futuro, ¿no? Fijaros que lo que los jóvenes ahora más tienen como preocupación psicológicamente es lo que llama la ecoansiedad, es decir, el miedo al fin del mundo. ¿En serio? Sí, es un término que en estos últimos meses se está poniendo, ya sabéis que... No lo había escuchado, Javier. Yo soy psicólogo y los psicólogos nos dedicamos a este tema. Uy. Y la ecoansiedad es un problema porque, claro, ya piensas que puede haber un fin del mundo, cosa que otras generaciones no lo hemos tenido. Con lo cual necesitamos seguridades, necesitamos que el legislador no solamente piense en corto plazo, piense en medio plazo y que la gente vaya pensando en medio y largo plazo. Es un problema claramente económico, pero es también un problema humano, porque el ser humano necesita tener más seguridad en el futuro dentro de la inseguridad que es todo futuro, que es incierto por naturaleza, ¿no? Sí, dentro de esta incertidumbre cuántica que nos has enmarcado al principio, tener esa seguridad, esos planes de promoción pública es uno de los pasos, la difusión, la comunicación. Juan, ¿qué beneficios tienen los planes de pensiones, estos planes de pensiones, adicionalmente a todo lo que ya hemos dicho? ¿Qué más tenemos que saber de esta normativa? Bueno, la normativa lo que hace es trasvasar los beneficios fiscales que históricamente tenían los individuales, en gran medida caen ahora en los colectivos. Los planes de pensiones de empleo simplificados, según la nueva ley, se pueden promover para 4 grandes bloques de colectivos. Uno para administraciones públicas, con la intención de extenderlo a las corporaciones locales, a los pequeños ayuntamientos que hasta ahora de esto no participaban. Otro para autónomos, también para intentar que este colectivo se sume. Otro para empresas, normal, y otro para sociedades anónimas laborales y cooperativas. Entonces, para las empresas, la aportación que fiscalmente se puede beneficiar se mantiene, además de los 1.500 euros que se ha señalado antes para los planes individuales, puede llegarse hasta 8.500 adicionales, con lo cual, al final, el beneficio fiscal en el IRPF se puede hacer por 10.000 euros. En el caso de los autónomos, hasta 6.000 euros, y las empresas, las aportaciones que hagan a los planes de pensiones tienen una reducción del 10% en el impuesto de sociedades en salarios hasta 27.000 euros. Por encima de eso, el porcentaje de reducción se rebaja. Digamos que para el doble, si en vez de 27.000 euros una persona gana 54.000 al año, el porcentaje de reducción es la mitad, el 5%. Y de ahí para arriba pues van bajando más. Y también a efectos de seguridad social, las aportaciones adicionales que se hagan con este sistema tienen una reducción en las cotizaciones a la seguridad social. Esos son básicamente, así dicho, un poco los principales incentivos que el legislador confía que conviertan estos planes en más atractivos. Bueno, a priori efectivamente suenan atractivos, por lo menos hay algo que pueda impulsarlo, ¿no? Pero ¿cuánto de complejo tiene el entorno regulatorio realmente? Vamos a ver.
el legislador ha intentado simplificarlo mucho. En mi opinión, no es tanto la complejidad del entorno regulatorio, porque aquí al final hay la figura del promotor, que será la empresa o el sector, como nos estaban explicando en el caso de la construcción, pero luego se le encomienda la gestión a un gestor, hay una entidad depositaria, o sea, hay profesionales que se van a encargar de su desarrollo. Para mí, la sombra de duda o el gran reto, no quiero ser negativo, el gran reto que tiene esta nueva legislación es que realmente la negociación colectiva apueste por ella. Esto es, que empresarios y sindicatos, como ha pasado en el sector de la construcción, es verdad que el sector de la construcción, como nos ha indicado Juan Manuel, es un poco rara avis y es el único que lo ha hecho hasta ahora. El sector de químicas, de la industria química, ha creado una comisión de estudio para ponerlo en marcha. Vale. Los autónomos, la ATA, la Asociación de Autónomos, ha firmado ya un acuerdo con una entidad aseguradora para el desarrollo de un plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos. Vale. Pero estos 3 casos, hasta donde yo sé, es lo único concreto que tenemos. Con lo cual está el 95% pero, por hacer. ¿Cuál es el problema que en mi opinión hay detrás? Como te he dicho al principio, España es un país de pymes. Sí. Y en los países europeos, en Estados Unidos, en Australia, el peso de la empresa grande es mayor y estas son las que han desarrollado en líneas generales los planes de empleo, los planes de pensiones de empleo. En el caso de España, sector financiero, sector energético, sector seguros, grandes empresas ya tienen desarrollado, de hecho, ellas tienen todo el patrimonio de los planes de pensiones de empleo. El primer gran paso creo que es el del sector de la construcción. Sin duda. ¿Qué pasa en el sector de la construcción? Que aunque tiene mucha empresa atomizada, la estrategia general y la visión a futuro la marcan grandes empresas que además son líderes mundiales. ¿Cuál es el gran desafío? Sectores que están muy atomizados y poco vertebrados, que significan muchísimo empleo. Estoy pensando en hostelería, estoy pensando en comercio minorista. En estos casos no hay grandes empresas y además los convenios colectivos sectoriales son provinciales, con lo cual se tiene que poner de acuerdo un montón de gente sin una experiencia previa en eso. O sea, no es tanto la gestión del plan como el nacimiento del plan, la decisión de ponerlo en marcha. Ese es el gran desafío. Desde luego, primero que se sepa que existe, que hay esta iniciativa y que nos podemos beneficiar todos, porque los datos también que ha dado Juan Manuel, de pues simplemente un 1% de ese sector, lo que puede suponer al Producto Interior Bruto del país. Primero, difusión, que se sepa, esto está en marcha, se está iniciando, y a partir de ahí, Pepe, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, un responsable de personas o un director de recursos humanos que quiera acceder a un plan en los sectores en los que ya se pueda? Bueno, puede ponerse en manos de un asesor especializado, un broker, a analizar las distintas alternativas, los distintos productos que hay. Los planes de pensiones, estos que se han lanzado ahora, es una opción. Hay otras opciones también, porque muchos de esos comercios a veces pues son los propios dueños, los que están gestionando, los propios autónomos, los que están gestionando esto, ¿vale? Comentaba ahora el compañero que estaba con la ATA también ha lanzado su plan, pero bueno, hay muchas de estas personas que tienen sus planes, si no de pensiones, sus planes de jubilación o sus seguros de ahorro también. Por eso digo que hay otras fórmulas que bueno, cuando se limita también en los planes de pensiones de empleo o en los planes de pensiones individuales, esas aportaciones, hay opciones también para personas con salarios mucho más altos también en resolverlo con seguros para retener el talento, para complementar esas pensiones o esa jubilación. En fin, hay muchas fórmulas aseguradoras a través de productos aseguradores, compañías muy especializadas también en todo esto que, bueno, pues compañías y brokers podemos orientar y podemos a los directores de recursos humanos tener en cuenta que cuando son grandes
corporaciones, pues es verdad que tienen una estructura potente, tienen muy sectorizado y muy cementado el área de recursos humanos, pero cuando son empresas más pequeñas, ya no digo las pymes, empresas con 100 y pico, 200 empleados, pues o tienen que acudir a asesores externos o tienen que acudir a lo que son los brokers para ver qué opciones y cómo hacen esto, ¿no? Sí, no, porque la oferta, por así decir, es enorme, ¿no? Seguros de vida colectivos, de convenio, de vida, ahorros colectivos, de pensiones de empleo, previsión social, o sea, el universo es tremendo. Bueno, seguros específicos para retención del talento y fidelización. Hay seguros para todo. Sí, aquí nos vamos un poco del tema de hoy, vale, pero sí, es que también. Me ha sorprendido. Hoy pasa mucho, sobre todo en las tecnológicas. Es en cuanto a ponerte en manos de gente que sepa, ¿no? Porque al final hoy las el tecnológicas, detalle... hay muchas startups y muchas empresas que basan en el conocimiento de un equipo de personas el desarrollo de su empresa. Y ese equipo de personas pueden ser atraídos inmediatamente por la competencia o por otra empresa. Y eso se puede asegurar. Hombre, puedes asegurar que no se vayan, no. Lo que puedes es tenerles encantados. Encantados, de la vida para que no se vayan. tenerles encantados. Un salario diferido, hacer acuerdos con ellos a 4 o 5 años, a finalización del proyecto y ponerles, pues lógicamente, una cantidad económica diferida en el tiempo, que tiene además unas ventajas fiscales y que hacen que bueno, pues que estén, además de emocionados con desarrollar la empresa, pues emocionados en que si todo va bien y permanecen en ella y se cumple una serie de objetivos, pues van a tener también una cantidad importante, ¿vale? Porque es verdad que han cambiado muchas cosas, antes lo comentaba Javier, y una de las cosas es que antes nos metíamos en una empresa y nos tiramos toda la vida. Eso ya, 15 años, 20 años, 30 años, yo soy un ejemplo de ello, y hoy no. Hoy la gente lo ve hasta mal, que permanezcas tanto tiempo en una empresa. Entonces, los empresarios, te llaman es gente boomer válida, directamente, claro, boomer. los tienen que retener. Y bueno, ya hay opciones, hay infinidad de... Has hablado de incentivos fiscales. En vuestro caso, en Acciona, Juan Manuel, ¿qué incentivos fiscales tendrán las empresas y los trabajadores que se adhieran a los planes sectoriales? Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente Juan y es difícil aportar algo más ahí. Pero yo creo que desde el punto de vista de gestores de personas, nosotros lo que hemos visto en el proceso de negociación del convenio sectorial y por lo que de algún modo también hemos participado y hemos apoyado esta solución dentro del convenio, tiene más que ver con la capacidad de retención y con la capacidad de generar una dinámica de empleo sectorial que no tanto el tema fiscal, que no es o no puede ser nunca el tema fiscal el elemento decisor para las empresas, ¿vale? Está claro. Nuestro caso clarísimamente es crear un cuerpo de profesionales, de gente bien formada, bien preparada en el sector, retenida y contenta con volver al sector. Y eso es absolutamente clave. Y luego insisto en el otro tema porque a veces yo creo que en España no se conoce mucho, pero los grandes fondos de inversión en los países más avanzados son fondos de inversión de planes de pensiones de sector. El primer inversor en Australia, por un ejemplo que conocemos muy bien, es el fondo de pensiones del sindicato. El primer fondo de inversión del país. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero es que en Canadá pasa exactamente igual, en Estados Unidos, por supuesto, pasa exactamente igual. Los grandes inversores en infraestructuras en los países más avanzados son los fondos de planes de pensiones. Y detrás de ellos están las empresas y los sindicatos y los propios trabajadores. Y yo creo que ese sí que es el verdadero incentivo para un sector para apostar por este tipo de solución. Incentivos y, como decía también Javier al principio, ¿no? Esa gran dimisión, esa necesidad de seguir reteniendo el talento. No me gusta usar esta palabra, pero bueno, es como nos estamos entendiendo. ¿Hasta qué punto van a influir este tipo de compensaciones en la capacidad de atracción y fidelización del personal? Vamos a ver, todas estas atracciones son higiénicas. ¿Qué quiere decir que son higiénicas? Son necesarias para competir, porque muchas otras empresas, a lo mejor de tu competencia, sí que las tienen y tú no las tienes. Pero no hay que olvidar que luego está la gestión de los directores de personas y de claramente la empresa de hacer que todas estas acciones sean atractivas a la gente y vender claramente y conocer exactamente qué es lo que la gente quiere, ¿no? Las evoluciones a modelos de retribución flexible ha sido un gran avance en este sentido
y eso ha posibilitado de que la gente pueda tener una retribución cada uno en función de sus necesidades y obviamente buscando mucho esa customización al máximo de la gestión de personas, ¿no? Siempre nos movemos en dos temas, los temas colectivos que salen de una negociación colectiva y luego la gestión más individualizada que permite claramente poder retener a cada uno con aquello que quiere ser retenido. Cada uno tenemos preguntas diferentes y respuestas diferentes. Por lo tanto, yo creo que medidas de este tipo son necesarias, pero complementarias con otra serie de medidas de gestión de personas, poniendo la P de personas en mayúscula. Juan, ¿será posible incluir en los convenios del sector, no sé si lo contempla la normativa, la obligatoriedad para las empresas de su ámbito funcional de adherirse al plan de pensiones? Esa es una buena pregunta. ¿Verdad? Están los abogados devanando una contestación. El problema jurídico que se ha planteado es que, como os decía al principio, el artículo 41 de la Constitución dice que toda la previsión social complementaria a la obligatoria de la Seguridad Social será libre. Vale. Entonces ahí la pregunta es, ¿puede primero un sector obligar a las empresas a desarrollar planes de pensiones? Según los estudios jurídicos sesudos, la negociación colectiva española, que también es sui generis comparada con la del resto del mundo, puede obligar a las empresas a incluirlos porque hay una delegación tácita por ley, digamos. Pero la propia ley de planes de pensiones establece que en los convenios colectivos sectoriales que establezcan los planes de pensiones de empleo, el trabajador individualmente considerado podrá estar previsto que no se incorpore al plan. O sea, que tome una decisión de incluirse o no. Esto que teóricamente se resolvería muy fácilmente, decir, bueno, estos quieren estar y estos no quieren estar. Lo que pasa es que en el derecho del trabajo hay otros principios, que es la no discriminación y las mismas condiciones por el mismo trabajo. Entonces, como la aportación al plan de pensiones en el fondo es una retribución diferida, te incremento el salario este año en un 2% y otro 2% te lo meto en un plan de pensiones. O sea, es un salario que no te doy hoy, sino que meto en una hucha. El trabajador que diga yo no quiero incorporarme al plan de pensiones, ¿le tengo que dar el efectivo? Probablemente la empresa dirá que no, porque por el 2% o los X euros que da en el salario diferido del plan de pensiones tiene un tratamiento fiscal que cotiza menos que por ellos. Con lo cual se abre otro melón. Ese es uno de los problemas prácticos que tendrá que ponerse encima de la mesa y que no está, en mi opinión, muy claramente resuelto por la norma, que debía, si esa es la apuesta, debía haber apostado por la inclusión obligatoria en función de la fuerza vinculante del convenio colectivo y después esperar a ver qué dicen los jueces. En otros países, el caso más estudiado por todos y tal, porque es que el que hizo que se disparase los planes de empleo es el Reino Unido, Inglaterra, que tenía también unos porcentajes muy bajos y el legislador dijo que eran obligatorios y a partir de ahí se ha disparado. Con nuestra Constitución hay que hacer una arquitectura especial para que esa libertad que da la Constitución se vea respetada, pero también haya elementos que lleven a todo el mundo a aceptar la inclusión en los planes de pensiones. Es una cuestión que está por ahí pendiente. Con lo cual son esas luces y sombras que hablabas al principio. Entiendo que esta es una de las sombras. Exacto. Vamos a poner aquí las luces para ir concluyendo. Correcto. Esas luces de cara a enero del 2023 que tengamos que tener como más vistas. La luz fundamental es que el legislador ha apostado por esto y que la pelota ya no depende de gobiernos, sino depende de empresarios y trabajadores. Si se ponen de acuerdo, tendremos una extensión de este tipo de planes.
Si no se ponen de acuerdo, habrá que esperar. Pues esperemos, evidentemente, que se pongan de acuerdo como se han puesto en el sector de la construcción. Javier, esa luz de vista para 2023 sobre esta materia. Bueno, yo creo que a pesar de que todo futuro es incierto, cuanto más te acercas al futuro, y el 2023 le tenemos a la vuelta, es menos incierto. Yo creo que los datos que tenemos económicos en España pues nos hace ser no pesimistas, no quiero decir ser optimistas, no ser pesimista, ¿no? Y creo que el pesimismo lo podemos conseguir si todos pensamos que es pesimista. En negocios de carne y hueso no existe el pesimismo. Exactamente. Con lo cual, con el optimismo como bandera, pero siendo muy realista, más bien optimista de Palencia, como soy yo, de optimista bajado a tierra, yo creo que el 2023 no se nos viene mal. Sí que es verdad que hay que hacer muchos cambios y, claro, y no olvidemos que detrás de esto está la Unión Europea, que exige el cambio de los planes de pensión en España, y está el Pacto de Toledo, que si vas a Toledo no le ves por ningún sitio porque es un pacto que es muy difícil de ver, ¿no? Con lo cual, claramente, tenemos muchas obligaciones y los empresarios necesitamos claramente negociar. A mí todo lo que sea negociación, empresarios, trabajadores, creo que es un paso adelante porque lo ha demostrado en España que siempre nos llegamos a poner de acuerdo y avanzamos económicamente. Creo que eso es lo más fundamental que abre esta norma, que es la posibilidad de negociar con los agentes sociales en el avanzar en esta forma de salario diferido que podemos tener en un futuro. Bueno, pues si algo hay optimista es que a principios de año, es verdad, Juan Manuel, el sector de la construcción ya va a estar pues poniendo en marcha estas primeras medidas. Sí, y además realmente creemos que debe ser un ejemplo, que puede ser un ejemplo. En esa especie de petición que todos hacemos, en que haya algún tipo de acuerdo, llámese pacto de rentas, llámese como se quiera, que tanto se ha hablado entre empresarios y representantes de los trabajadores, sindicatos, y que todos estamos convencidos de que es una buena decisión y sería un buen escenario. Está claro que soluciones como los planes de pensiones del sector pueden ayudar mucho a que el pacto de rentas sea una realidad, y yo creo que todos apostamos por ello, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses. Yo creo que hay algo que despejar algunas incógnitas pues de cara al presupuesto del 23. Hay una serie de cuestiones ahí que tendremos que ver cómo evolucionan, pero estoy seguro que antes o después empresarios y trabajadores se volverán a sentar, como han hecho tantas veces, y llegarán a un acuerdo exactamente igual que hemos llegado nosotros en nuestro sector. Pues nos encanta ser así de optimistas, esperemos que así sea. Vamos a abrir ahora el micrófono para las preguntas del público, para todo lo que queráis saber de estos expertos. Pero Pepe Torregrosa, bueno, la verdad que en España, por concluir, en un país donde solo el 9% de los empleados españoles cuenta con alguna solución de ahorro complementario a la pensión pública para su jubilación, danos ese mensaje de cambio, de transformación, de inspiración para que esto empiece a aumentar. Ya me gustaría. Yo creo que lo que sí que la recomendación o el deseo es que prime el sentido común y que estos planes se pongan en marcha por parte de todos, porque yo creo que indicará pues una madurez y una previsión para el futuro, para todas las personas que están trabajando. O sea, eso debe de ponerse en marcha. Espero que se haga. Hay muchas fórmulas que además pueden complementar a esta. Esta complementa al primer pilar, el segundo pilar, y hay otras fórmulas, sea el tercero o otras fórmulas aseguradoras que complementan todo eso, porque al final de lo que se trata es de que la esperanza de vida es enorme y que vamos a estar muchos años en esa situación y conviene estar en una situación económica digna y favorable para disfrutar de la vida. Pues es un gran deseo para todos. Querido público, en representación de los oyentes, ¿tenéis alguna pregunta que hacer a esta mesa? ¿Estáis a tiempo? Yo quería una pregunta para José Torregrosa, no sé si se va a oír en el micrófono, si no la puede repetir. Sí. Nosotros tenemos una plataforma de pymes y startups. ¿Qué tienen que hacer las pymes y startups? ¿Dónde tienen que llamar para enterarse de lo que tienen que hacer para conseguir estos planes? ¿Pueden adherirse o...? Bueno, lo abrimos a toda la mesa, Sí, para toda la Pepe mesa, Torregrosa sí, o a toda aquí, la mesa, por vamos a ver, favor, porque es muy yo importante. Creo que a nivel, se ha comentado que ATA estaba haciendo esto, se ha comentado, hay sectores como el de la construcción, seguro, y ojalá sean otros muchos sectores los que inicien este tema.
nosotros lo que podemos hacer es asesorar a los directores de recursos humanos de empresas pues, más pequeñas que no son autónomos, pero no son grandes corporaciones y a lo mejor y no son de sectores a lo mejor pues tan potentes como el de la construcción, otros en el que bueno pues hay, lo hemos dicho, ahí vosotros lo conocéis, cientos, miles de startups que están bueno y tienen este tipo de problemas, tienen gente joven, tienen que instrumentar estas cosas y a lo mejor no saben cómo hacerlo porque no saben muy bien en qué sector, si son fintechs, insurtechs, en dónde están metidos y son startuperos de momento, ¿vale? Pero hay muchísimas empresas y otras que ya no lo son más grandes, no son startups, quiero decir, son pymes y también necesitan esto, bueno, pues lo que os decía, en cualquier broker o cualquier... nosotros, por supuesto, ya sabéis, somos Global Final, nosotros tenemos una línea específica de previsión social para asesorar en todo este tipo de seguros de personas, no solamente para planes de pensiones, sino para todo tipo de seguros que puedan ayudar a retener, a incentivar, a fidelizar, a hacer que las personas estén más a gusto en el centro de trabajo. Desde luego las pymes tienen un gran... Bueno, yo creo que el legislador ha optado porque esto lo desarrolla la negociación colectiva sectorial. Podía haber optado por otra cosa, pero es por sectores. Entonces lo mejor es que si hay pymes interesadas de determinado sector, es que acudan a su federación empresarial sectorial. Son de metal, de comercio, para enterarse, lo primero, si hay negociaciones o si hay un proyecto de negociación de algún convenio colectivo sectorial. La idea de la ley es que para la pequeña empresa se pueda enganchar, que todas las complejidades de una negociación de estas dimensiones la haga la representación empresarial del sector. Claro. Y luego la empresa individualmente ya solo se engancha al plan con las especificaciones, con las plataformas, con el gestor, con la depositaría, todo ya masticado, digamos. Yo aconsejaría la federación sectorial de la actividad a la que se dedique. Es un gran consejo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No acabo de entender cuál es la ventaja de este nuevo marco con respecto al que existía anteriormente. Es decir, si antes todos los individuos tenían una ventaja fiscal hasta los 10.000 euros, etcétera, etcétera, y con eso habíamos llegado a tener unos planes de pensiones que representaban el 7% del PIB, y de repente todo eso lo han machacado y ahora han puesto una nueva figura que en el mejor de los casos iguala a las condiciones anteriores. ¿Cuál es la razón de fondo por la que vamos hacia esto? ¿Qué es lo que tiene mejor este nuevo sistema frente a la que lo que había? Bueno, yo ya he dicho antes que hay quien discute la estrategia, que es decir, cambio el ahorro individual por un ahorro colectivo en vez de decir fomento el ahorro individual y el colectivo y cualquier otro, porque cuanto más ahorro tenga, pues más sólida es mi economía. El legislador, el gobierno, los partidos que han apoyado la ley apuestan por trasvasar el potencial de ahorro individual al colectivo. ¿Por qué? Pues porque se entiende que el individual beneficia exclusivamente a rentas altas y no se consigue una extensión para la gran mayoría de la población ocupada. ¿Cómo se puede extender a la población ocupada de salarios bajos que normalmente no piensa en estos instrumentos? Vía negociación colectiva. Eso se podía haber hecho con estos márgenes que he señalado de 8.500 más 1.500, se podía haber hecho y haber dejado que quien tenga capacidad de ahorro en el individual siguiera teniendo un atractivo fiscal. Se ha optado porque hay que fomentar los de empleo sin o frenando los individuales. Es cuestionable. Yo creo claro. que los planes de pensión de empleo se van a desarrollar. Yo creo que quizás sea optimista, pero yo creo que sí que se van a desarrollar y habría que forzar que se desarrollaran. Lo que va a pasar es que el tercer pilar, o el ahorro que se canalizaba en búsqueda de ese ahorro fiscal y que pues ya lo hace, va a fondos de inversión, va a otro tipo de activos para conseguir tener un ahorro para su jubilación, sin el incentivo fiscal.
O sea, no con esto es que digan, pues, no, es el coste. Han pensado que las rentas altas tienen rentas altas o que no son tan altas, pero bueno, gente que tiene asalariados pues de un nivel más o menos alto, pues que la manera de complementarlo a costa de la hacienda pública, pues que no, que eso se universaliza y que el que quiera que siga ahorrando, porque va a seguir haciéndolo en fondos, en otro tipo de productos, seguros de ahorro, lo que te decía, pero no unit links, otras cosas, pero sin ese incentivo fiscal. Mero matiz en este tema. Yo es que creo que, con independencia de lo positivo o no positivo de haber tocado el tercer pilar, que yo creo que además ahí puede haber posiciones personales muy diversas y efectivamente el propio modelo fiscal de nuestro impuesto sobre la renta, pues está claro que los beneficios están en las rentas altas porque así está diseñado. Lo bueno de los planes de sector es que en un país con una muy baja cultura financiera, bajísima cultura financiera, incorpora a un modelo de ahorro colectivo a gente que nunca, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se iba a plantear meter 15 euros, 20 euros, 25 euros al mes en un plan de pensiones. Y eso es positivo, lo miremos como lo miremos. Luego puede haber valoraciones acerca del tercer pilar, si esto ha sido bueno o malo. Yo tengo ahí también mi opinión, por supuesto, pero yo creo que lo positivo de la decisión de este modelo es incorporar a un modelo de ahorro y de previsión social a gente que nunca lo iba a hacer si no fuera por esta vía. Y eso creo que es evidente. Hay que tener en cuenta también que los gastos de gestión que se prevén en estos planes son mucho más bajos que los que, ya no digo en los planes de pensión de empleo, pero que en el tercer pilar se llegaban al 2% de los gastos de gestión. Y ahora están en el 0,30, los de empleo la media está en el 0,40. Es decir, que ahora sí suben los tipos y demás, pero con tipos de interés negativo y demás. Y luego el riesgo de la inversión, que no hay que perder de vista que es de aportación definida. Nadie te está garantizando nada. ¿Vale? Entonces, en función de dónde se haga la inversión, tendremos un retorno o no. En estos planes, pues hay una comisión de control, que está el Ministerio por medio de Seguridad Social y demás, y suponemos que se gestionará bien todo con pocos gastos y con una rentabilidad, a lo mejor no muy amplia, pero por lo menos garantizando las aportaciones. Eso. Hay planes de pensiones en pérdidas del 20%, del 30%. Cuando llega la hora de la jubilación y tienes que cobrar tu plan de pensiones individual y a lo mejor ha estallado la guerra de Ucrania en ese momento y las bolsas han pegado un batacazo y tienes un 30% menos de lo que has aportado. Esto también ocurre. O sea que todo tiene una explicación, ¿no? ¿Hay más preguntas? Todo ya está bien explicado. Pues muchas gracias. Bueno, creo que hoy nos llevamos unos cuantos retos superados o a superar, al menos un montón de claves para ser consciente de lo que tenemos por delante. Yo me quedo con la semillita de que hemos aportado difusión sobre este tema tan controvertido, sabiendo que 3 de cada 4 compañías, empresas, no conocen nada de estos nuevos planes de pensiones de empleo del Gobierno. Hasta aquí este programa especial de Radio Intereconomía con público en directo, dando voz a emprendedores y empresarios de carne y hueso. Hoy, como empezábamos y os decía, desde la sede de Auren en Madrid y en colaboración con Global Finance, Acciona y el Campus360.com, la mayor plataforma de formación, financiación, emprendimiento y negocios en español. Gracias a nuestros invitados, Juan Manuel, José Torregrosa, Javier Cantera, Juan Chozas. Gracias al público que nos ha acompañado esta tarde y a ti especialmente por seguirnos y escucharnos cada día. Gracias y adiós.